que casi se me olvida felicitártelo. Marc, ¿y cómo has visto ahora y así? Vamos a lo que importa a los mercados. ¿Cómo has visto este dato de inflación en Alemania, que está en el 8,6%, bastante por debajo de lo que teníamos en el dato adelantado y también muy por debajo del dato del mes anterior, que estaba en el 10, ahora 8,6%? Esto básicamente viene a corroborar que aquí en Europa también estamos viendo ese punto de inflexión en la inflación. Sí, la verdad que esperábamos un 9,1%, intuíamos que ese dato podía ser mejor de lo esperado. Yo creo que podemos decir que la guerra a la inflación la hemos ganado y ahora hay otras batallas que vamos cotejando, por ejemplo, en el mercado laboral americano y la presión sindical, a un mercado muy dinámico. Fíjate que ahora el mercado mira a ese dato de paro, que por cierto, esta semana vamos a ir conociendo. Pero estos datos de inflación pues, son muy positivos. Estamos viendo una mejoría en todo lo que es la cadena de suministros. Podemos decir que esa anomalía que venía penalizando también la inflación se viene saneando. Lo estamos viendo en indicadores como el Dry Bulk Ships, el indicador de tráfico marino, de alquiler de barcos, vaya. También es cierto que ese indicador ha corregido de una manera sustancial, se ha normalizado y eso demuestra de alguna manera que aunque quedan tensiones en algunos puntos, lo que más afectaba a la inflación, sobre todo esos picos exagerados, como mínimo eso se ha corregido. Que veamos el dato, como bien decías antes, en negativo, que es deflacionario, hay algunos analistas que hablan de eso, de que a lo mejor volveremos a tener picos negativos de inflación, bajada de tipos de interés y luego podemos tener otro rebote de inflación. Pero bueno, paso a paso. La primera batalla yo creo que está ganada, no es para nada una mala noticia y así lo vemos en los índices, que de momento han arrancado muy bien el año. Bueno, efectivamente, hablabas de que es la primera guerra contra la inflación la que hemos ganado, primera batalla, ¿no? Podríamos decir, porque hay que recordar que en otros episodios inflacionarios de los que no hace tanto, por ejemplo en los 70-80, hubo un primer pico y luego hubo un segundo pico. Cuando ya pensábamos que iba bajando, pues luego finalmente acabamos viendo que volvió a subir. Y no sé si a lo mejor con la situación y la coyuntura actual que estamos viendo, que hay huelgas, por ejemplo en Reino Unido, que lo estamos viendo también porque lo que están pidiendo básicamente es una subida salarial, si esto quizá podríamos... podría efectivamente acabar en una subida de salarios y por tanto una espiral inflacionista que podría derivarnos a ese segundo pico de la inflación. ¿Consideras que eso es probable, Marc? Sí, este es el segundo punto que yo creo de la batalla, ¿no? El primero, tenemos que entender que hay cosas positivas y negativas en que se suban los salarios, pero sí que frenar la espiral inflacionista y sobre todo el dinamismo del mercado laboral. Lo que no quieren los americanos para nada, por ejemplo, es que entremos en una dinámica que cambien esa flexibilidad que tienen en su mercado laboral. Aquí es muy criticado en Europa, pero la realidad es que allí tienen pleno empleo. Aquí tenemos datos desastrosos porque hay mucho empleo oculto, ¿no? De muchas pequeñas compañías que tienen que ocultar los puestos de trabajo básicamente porque si no, no pueden contratar y no pueden pagar, ¿no? Y yo creo que todo eso, el exceso de burocracia, pues a veces lleva a lo que te digo, ¿no? Y por lo tanto el mercado americano no quiere que su mercado laboral deje de ser flexible y que esas negociaciones sindicalistas afecten a una economía muy flexible. Probablemente eso derive en que evidentemente se tendrán que cubrir ciertas necesidades y que pueda haber una normalización salarial, pero la segunda batalla es esta, es buscar que eso no genere una espiral, como bien dices, inflacionista. Y esa segunda batalla vamos a ver en el transcurso de los próximos trimestres cómo eso se va desarrollando. Pero para eso tenemos que ir viendo datos, por ejemplo, esta semana los datos que conoceremos en Wall Street del mercado laboral, sin duda yo creo que serán clave para que el mercado, lo que intuimos ahora, que es que quiere subir, suba de manera contundente, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa esta semana, pero sí es la segunda batalla, seguro. Marc, otra variable de la que hemos hablado y tú también has mencionado es el tema de que los precios en términos mensuales estén cayendo. ¿Cómo de importante es esto? No sé si esto simplemente podría servirnos un poco como otro motivo para que entendamos que la bajada de la inflación es algo que de verdad está sucediendo, que no es un espejismo. ¿Qué importancia tenemos que darle a que mes a mes esos precios estén bajando casi a un ritmo del 1%? Está en el 0,8 en Alemania ya. Para mí es clave porque va a marcar la próxima... el próximo ciclo económico, ¿no? ¿Cómo va a ser estructuralmente el ciclo económico, más allá de la coyuntura que vivimos ahora? ¿Y por qué? Pues porque, en cierto modo, el proceso deflacionista que hemos visto en estos últimos 10-12 años tiene que ver precisamente con las fuerzas salariales, es decir, la competitividad que pueden tener las economías emergentes con bajos salarios y eso reduce la presión
salarial y, por lo tanto, digamos que la mejora tecnológica y esa posibilidad de productividad en economías emergentes afecta a una parte muy importante de la inflación y de la economía, ¿no? Que es la mano de obra. Si eso cambia, a lo mejor tenemos que cambiar de un escenario de inflación del 2,0% a una inflación más 2,4%. ¿Es insostenible la inflación que tenemos ahora? Sí. ¿Es posible una inflación 2,4%? Sí. Y además derivada con algo muy importante, que es la capacidad de los estados de dirigir la creación de moneda a través de garantizar los préstamos. Si eso se asienta, veríamos una estructura muy favorable para ciertas compañías. Si volvemos a las andadas, el Banco Central sigue haciendo de las suyas, volveremos a lo de antes. Entonces, ¿qué pesa más? Lo veremos. Pero sin duda es muy importante que vayamos viendo estos condicionantes porque este año se va a sentar la base de probablemente el próximo ciclo económico que va a durar bastantes años. Así que vamos a ver si es un ciclo más 2,4% de inflación o más asentado al 2,0%. Por eso es muy importante que vayamos viendo estas variables. Pero sin duda ahora se está gestando el próximo ciclo económico. Así que vamos a ir viendo. Sé que es difícil, Marc, saber qué es lo que va a ocurrir en todo este año 2023, pero así a bote pronto, ¿tú consideras que este año podría ser una calcamonía de 2022 o que no vamos a ver un año tan duro en bolsa y en los mercados, en definitiva, en general, como el año pasado? Sí, yo creo que no, porque cada año es diferente. Fíjate que al final los mercados son mercados de capital, los capitales se reordenan y la reordenación de capitales ya ha sucedido. Hablábamos de 4 burbujas en Black Bear, una, la de la renta fija, desde luego esa se ha saneado. 2, la de la disrupción, yo creo que también se ha saneado o estamos ya muy cerquita de hacerlo. 3, la de Tesla, estamos en ello. Y 4, la de las criptomonedas, con escándalos, corrupción. Es algo que suele pasar en toda burbuja financiera. Por lo tanto, este saneamiento y esa reordenación de capitales ya ha sucedido. Es muy difícil que veamos un crash cuando las bolsas no están sobrecompradas. Y la renta variable, que mucha gente cree, ostras, no ha caído mucho, bueno, es que la burbuja realmente no afectaba a un DAX, por ejemplo, que viene 7 años prácticamente sin dar rentabilidad, ¿no? Con lo cual, yo creo que veremos un año de reordenación, un año más bien lateral, pero que debería ser un año de stock picking, de ser muy selectivo con las compañías y de controlar 4 hitos, porque tenemos ahora mismo 4 hitos importantes. 1, la crisis sanitaria. ¿Qué pasa con este brote de COVID? 2, la crisis económica. Vamos a ver si se contiene finalmente. 3, la crisis geopolítica que vivimos no solo en Rusia, sino en Taiwán. Y 4, el cisne negro de turno. Vamos a ver si este año tenemos un año tranquilo y no hay sorpresas o pasa como en 2020, COVID, 2022, la guerra de Ucrania. No es descartable nunca el 4.º hito, que es un cisne negro. Con lo cual, el desarrollo de estos 4 hitos van a marcar que el mercado sea mejor o peor, sin duda. Al final los hechos marcan la cotización de los mercados, pero de momento el sesgo parece que todo va a ir bien, así que esperemos, si no se complica, un buen año de bolsa. Bueno, pues ojalá. Y por último, Marc, quería preguntarte, porque otro experto, otro analista nos lo decía, él consideraba que el final realmente del mercado bajista no lo íbamos a ver hasta que viéramos una capitulación. ¿Estás de acuerdo? Eso siempre pasa. El tema es cuándo, ¿no? Si entendemos que la capitulación ha venido de estas 4 burbujas, sí. Si esperamos que exista un colapso y un crash para ver capitulación en la bolsa, no siempre hay un crash en los mercados. Y el 80% que se ha comido el ARKK, que es el ETF que refleja muy bien la disrupción, yo creo que es suficiente como para pensar que eso ha podido suceder. El Nasdaq, sin duda, tiene el timón. Lo que estamos viendo en la bolsa europea es un cambio de tendencia en toda regla. Y fíjate que si quitamos las 10 compañías que más capitalizan del Nasdaq 100, eso es un 10% del índice, el 90% restante, si dibujamos un gráfico ponderado con esa capitalización, es igual que el Dow Jones y que Europa. Es decir, renegar que el mercado está girando es un error. Y fijarse solo en la conducta de 10 compañías que antes de la crisis ocultaban la caída, marcando nuevos máximos, porque esas 10 compañías, principalmente las FANG, sujetaban el Nasdaq, ahora está pasando lo contrario. Tesla, Amazon están cayendo, Apple atacando soporte, pero el resto del mercado no es así, lo vemos especialmente en Europa. Con lo cual, yo creo que la capitulación ha podido pasar, sobre todo, insisto, y con eso termino, las 4 burbujas, la de la renta fija, nunca hemos visto algo parecido, al menos en nuestra generación, la del ARKK, un 80% la burbuja, la disrupción, Tesla, ya casi un 80%,
y escándalos con las criptomonedas. Yo creo que si no hemos capitulado, poco le falta. Bueno, pues la clave está un poco en que entendamos qué es la capitulación, ¿no? Mar Ribes, como siempre, muchísimas gracias, que pases feliz semana y feliz año también. Igualmente, feliz año a todos. Bueno, y nosotros nos despedimos, volvemos enseguida en apenas 15 minutitos con más actualidad aquí en Negocios. Gracias.